¿Escuchó usted alguna vez de alguien, de un grupo, que cruzó un río por una acción milagrosa? Eso es lo que dice Josué capítulo 3. Cuenta la historia del pueblo de Dios que por una acción milagrosa del Señor pudieron cruzar el río Jordán a seco. Vamos a leer y reflexionar sobre esta historia después de la oración. Padre nuestro, ahora te pedimos que al leer tu palabra no solo repasemos la historia, sino que encontremos fuerzas para vivir el día de hoy. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Josué, capítulo 3. Era de mañana muy temprano cuando los israelitas partieron. Las indicaciones que Josué había dado era que se mantuvieran en la orilla del río acampando durante 3 días. Cuando vean el arca del pacto del Señor y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Primera condición entonces para cruzar el río, el arca del pacto, o sea, donde estaba la ley de Dios y donde estaba la presencia de Dios que recordaba la promesa de Dios. Tenía que ir adelante. No hay manera de cruzar el río si Dios no va adelante. Versículo 4. Así sabrán por dónde ir porque nunca antes pasaron por este camino. Deberán, sin embargo, mantenerse a 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. La santidad de Dios manifestada en la presencia del arca va adelante. Ellos tienen que guardar distancia en su humanidad, en su pecaminosidad. Siguen a Dios en la distancia por Él indicada. No abandonen sus puestos y no hagan otra cosa que marchar detrás de ella. Es un camino que nunca hicieron antes, mejor sigan esa indicación. Tercer requisito, versículo 5. Josué ordenó al pueblo, purifíquense hoy porque mañana el Señor va a hacer grandes prodigios entre ustedes. Hay que purificarse, hay que arrepentirse, hay que reconocer los pecados, hay que permitir que Dios limpie la vida. Nos encontramos con Dios, percibimos su santidad y percibimos nuestra pecaminosidad. Entonces, primero purificación, primero entrega, primero confianza, primero perdón, después Dios hace maravillas. Versículo 6. A los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Cuando lleguen a la orilla, deténganse. Entonces Josué dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene para decir. Versículo 11. El arca del pacto pertenece al soberano de toda la tierra. Cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora elijan 12 hombres, uno por cada tribu, tan pronto como los sacerdotes que lleven el arca del Señor soberano de toda la tierra, ponga pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. El otro requisito es la fe. Hay que arriesgar, hay que poner los pies en el agua. Tan pronto como toquen el agua, las aguas se cortarán como un muro de contención. Esta parte del río continuará corriendo, la otra quedará detenida como una inmensa pared de agua. Pero primero hay que poner los pies en el agua. Hay que arriesgar, hay que confiar, hay que avanzar. El versículo 14 dice que cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar, los sacerdotes que llevaban el arca al frente de todos, hicieron todo. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso,
tan pronto como los pies de los sacerdotes que iban adelante, que portaban el arca, tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y se formó ese muro de contención. Y se podía ver a la distancia todo el muro de contención, las aguas detenidas y todo un espacio vacío y seco que aseguraba el cruce a salvo hasta la otra orilla del Jordán. Por su lado, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto permanecieron en pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Nosotros también hoy tenemos que cruzar un río. Tenemos que llegar a la orilla definitiva de la solución de nuestros problemas, que significan la intervención de Dios, su regreso y su tierra prometida. Nosotros también hoy tenemos que permitir que el arca, que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios, que la Biblia, que Dios vaya adelante. Nosotros también hoy tenemos que tener la sinceridad, honestidad e integridad de seguir a Dios con fidelidad detrás de Él, sabiendo que solo hay seguridad cuando estamos detrás de Él. Nosotros también hoy tenemos que ejercer la suficiente fe como para poner nuestros pies en las aguas. Fe que demuestran confianza absoluta. Di al pueblo que marche. ¿A dónde marchar si hay agua delante? Hay que avanzar, pero hay agua, ¿no? Hay que avanzar. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos después que se abren o avanzamos para que se abran? Si usted quiere que Dios actúe, tiene que avanzar, aunque no vea aguas abiertas, aunque no vea muro de contención, aunque no vea cauce seco en el río. Usted tiene que avanzar. Eso es lo que demuestra que confía en Dios, que acepta su palabra, su voluntad, que confía en su mensaje. Y cuando usted da ese paso de fe, Dios premia, Dios recompensa, Dios gratifica la fe sincera de su parte, abriendo las aguas, produciendo el milagro, limpiando el cauce y haciendo del cauce un camino seco para cruzar. Pero allí, mientras cruza, el arca, la Biblia, la ley, la presencia de Dios, tiene que estar en el centro de nuestra caminata. Solo así hay victoria, solo así hay seguridad, solo así llegamos al otro lado, a la orilla del río, a la vida nueva, a la vida plena, a la vida prometida, a la vida para siempre. Amigo, vamos a confiar, vamos a depender, vamos a marchar. Milagros y maravillas, bendiciones y más bendiciones están esperando por ti. Dios va adelante, pero es necesario que lo sigamos con fe, con valor y con fidelidad. Estamos en un recorrido diario por las Sagradas Escrituras y para este acompañamiento tenemos el apoyo con las citas adecuadas para cada capítulo con el pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Eber, y qué bueno es que tengamos esos comentarios inspirados de Elena de Huay que nos permiten profundizar en los capítulos de la Biblia, hoy concentrados en el capítulo 3 del libro de Josué, y que es con alegría que compartimos estos momentos con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos, buscando juntos estar más cerca de Dios y más cerca de su palabra. Pastor, estamos realmente, cada día, bueno, decimos que es algo importante, pero de este capítulo extraemos una cantidad de enseñanzas muy fundamentales y básicas para los cristianos, basados en la historia del pueblo de Israel. Habían llegado a un momento crucial de su historia. Ellos estaban en el umbral, en la frontera natural de la tierra prometida, el río Jordán. Tenían que cruzarlo,
pero no tenían las condiciones para cruzarlo, porque en esa época del año el cauce del río Jordán estaba bastante alto, y aunque normalmente no era muy ancho el río, pero en ese momento sí era peligroso porque había mujeres, niños pequeños, no habían barcos, no habían barcazas, ningún instrumento humano artificial para poder cruzarlo. Pero ahí estaban, frente a la tierra prometida, pero los dividía el río. Entonces, me imagino muchos se preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer? 40 años antes, Dios había manifestado de una manera poderosa un hecho milagroso de abrir el Mar Rojo. ¿Haría Dios algo parecido en esta ocasión? ¿Qué hecho milagroso confirmó la conducción divina para el inicio de la conquista? En el libro Patriarcas y Profetas, Elena de White nos cuenta lo siguiente: a la hora señalada comenzó el avance. El arca, llevada en hombros de los sacerdotes, encabezaba la vanguardia. Recordemos que el arca era símbolo de la misma presencia de Dios, así que el avance comenzó con Dios adelante. Se le había ordenado al pueblo que se retrasara un poco, de manera que había un espacio de más de media milla entre ellos y el arca. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Los vieron avanzar firmemente con el arca santa en dirección a la corriente airada y turbulenta, hasta que los pies de los portadores tocaron el agua. Los pies de los portadores del arca tocaron el agua. Entonces las aguas que venían de arriba fueron rechazadas de repente, mientras que las de abajo siguieron su curso y se vació el lecho del río, como una invisible pared que detiene la furia de las aguas que vienen de arriba. Las que van hacia abajo continúan y de ahí hacia esa dirección queda la tierra seca. Continuando la declaración, dice: se vació el lecho del río. Obedeciendo el mandamiento divino, los sacerdotes avanzaron hacia el centro del cauce. Se quedaron detenidos allí, mientras todo el ejército descendía y cruzaba al otro lado. Y así se grabó en la mente de todo Israel el hecho de que el poder que había contenido las aguas del Jordán era el mismo que había abierto el Mar Rojo para sus padres 40 años antes. Es interesante, lo que ya había ocurrido una vez en otra escena, claro, vuelve a ocurrir, porque se trata del mismo Dios, de la misma promesa, del mismo poder. Pero es interesante un par de hechos que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida de hoy. En primer lugar, Dios pide que avancen, y ese es un ejercicio de la fe. Porque uno dice, ¿avanzar a dónde? Si no se puede. Avancen. Si Dios dice que hay que avanzar, hay que avanzar. No hay para poner excusas. No es para explicar cómo es que no se puede hacer lo que Dios pide. Dios no va a pedir que hagamos algo que no se pueda hacer. Pero ¿y la dificultad? La dificultad era lo que iba a poner en evidencia la fe confiante en la palabra del Señor. Avance. Segundo gran concepto que aparece en esta declaración es que quien va adelante es Dios. El arca, símbolo de la presencia de Dios. El sacerdote, el líder espiritual, ese va adelante. Y Dios cumple su promesa y su palabra a través de su misma presencia. Y allí, mientras estaban en el medio del cauce, ¿no?, las aguas eran contenidas y todo el pueblo pasó, ¿no? Dios tiene un proyecto de vida para todos. Eso me gustó mucho, especialmente la parte cuando dijo que Dios les dijo avancen, y ante un aparente imposible, ¿no? Un imposible humano. ¿Cómo avanzar? Si no hay cómo avanzar, ¿no? Ahora nosotros hubiésemos empezado, ¿cómo? ¿Cómo? No sé, nosotros no más que cómo, porque cómo hasta sería una buena pregunta, ¿no? ¿Y cómo hago, Señor, para avanzar? Pues, si fuera de corazón, claro. Pero no, yo creo que nosotros no habríamos hecho esa pregunta ¿cómo? Habríamos dicho, no se puede. ¿Qué te pasa, Señor? ¿A quién se le ocurre? ¿A dónde nos quieres mandar? ¿A morir? Para morir acá nos quedamos vivos de este lado. Claro. Este hecho milagroso que confirmó la conducción divina parece que tuvo un alcance bastante positivo, no solamente para el pueblo de Israel,
sino que por alguna razón los pueblos circundantes se enteraron de este hecho milagroso. ¿Qué nos dice la inspiración? Elena de White dice así: este milagro ejerció gran influencia tanto sobre los hebreos como los enemigos. Por él Dios daba a Israel una garantía de su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué, como lo había hecho por medio de Moisés. Era un mensaje de ánimo para Josué, claro. Era un mensaje de ánimo para el pueblo, era una reiterada manifestación del poder, del amor, del cuidado de parte de Dios, y al mismo tiempo era un mensaje para los enemigos. Aquí estoy, aquí estoy, yo sigo estando. Claro. Esta seguridad era necesaria para fortalecer su corazón en el momento de emprender la conquista de la tierra, tarea estupenda que había hecho tambalear la fe de sus padres 40 años atrás. Antes que se cruzara el río, el Señor había declarado a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahí está la evidencia de apoyo a Josué, ¿no? Y el resultado cumplió la promesa. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y lo temieron como habían temido a Moisés durante toda su vida. Este ejercicio del poder divino en favor de Israel estaba destinado también a aumentar el temor con que lo consideraban las naciones circunvecinas y ayudarle así a obtener un triunfo más fácil y más completo. Miren, Dios es el que produce el milagro. Claro. Dios manifiesta su poder y Él comparte sus logros. Era para levantarlo a Josué, era para hacer sentir mejor al pueblo y era para que los demás temieran el nombre de Dios. Así actúa Dios. Miren cómo actuamos nosotros. Los logros son de todos. Sin embargo, hacemos al revés. En lugar de dar el crédito a todos, tratamos de transportar los créditos de ese logro a uno solo: Dios, el sublime, el excelso, aquel por quien se hace todas las cosas, comparte su autoridad. La delega y la comparte para hacernos sentir que fue entre todos. Y nosotros hacemos al revés. Es entre todos, pero queremos hacer notar que fue gracias a mí. Y queremos el galardón solo para nosotros. Sí, sí. ¿No? Y eso realmente en la historia de Israel se repitió muchas veces, pero aquí vemos a un Dios preocupado por su pueblo y dándole el empujoncito para comenzar esa tarea tan grande como fue la conquista de la tierra prometida. Así es. Pues bien, pastor, realmente esto nos hace considerar tantas cosas, tantas bendiciones de Dios, comenzando aquí con Josué y a lo largo de la historia. Y a pesar de las caídas del pueblo, Dios siempre levantaba un profeta, un hombre, un valiente para continuar el plan de Dios. Siempre fue así y seguirá siendo así porque la esencia de Dios es la misma. Y esto que estaba pasando acá había pasado 40 años antes. O sea, Dios repite sus mecanismos de protección, de poder y de interés en sus hijos. Esos mecanismos de protección, amigos, están a nuestra disposición. Retornamos con el tiempo adecuado para una promesa, una invitación y también la oración. Querido Dios, te damos gracias porque no desistes de amar, de proteger, de guiar, de cuidar, de orientar. Y en este momento rogamos por todos nuestros amigos y hermanos, si alguien está parado frente a la inmensidad de un río insuperable, te pido que tú obres en su vida para que los obstáculos se diluyan, desaparezcan, para que podamos marchar siempre hacia adelante, siempre hacia arriba, siempre en comunión contigo, siempre escuchando y obedeciendo tu palabra. Abrázanos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.